Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. El flamante mandatario costarricense Rodrigo Chávez ha llegado al poder con muchas expectativas, pero también con grandes desafíos y retos y en algunos casos también dudas. No la tiene fácil, no existe correspondencia entre lo que dice y lo que puede hacer. Y a eso se añade una sombra de continuidad con su antecesor y por lo tanto, si bien ganó, no tiene una gran mayoría a su favor. De esto queremos conversar con la analista Rocío Alfaro Molina, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerla de nuevo acá, Rocío. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Saludos desde Costa Rica. Muchas gracias por atender esta invitación y por supuesto en Costa Rica me imagino que en este momento hay una especie de incertidumbre entre lo que planteó en su discurso de posición el presidente actual y lo que ha ido haciendo en estos días. ¿Es así o me equivoco? Pues así es, ha habido incluso tal vez un alto y creciente grado de incertidumbre en la población, porque sus decretos iniciales han tenido una cantidad de incidentes de mala elaboración, de mala ejecución, que un poco pues plantean a la población también que hay mucha impericia, que no hay un equipo suficientemente claro de cómo funciona la cosa pública. En Costa Rica debo decir que la institucionalidad es fuerte, para algunos extremadamente reglada. Esto pues siempre nos ha dado una cierta estabilidad y pues las primeras muestras, las primeras señales de sus acciones ejecutivas han sido un poco mal llevadas, ¿verdad? Con errores en los nombres, errores en los requisitos de las personas que se han querido nombrar, errores en la forma de llevar, por ejemplo, decretos sanitarios que no le corresponden al Poder Ejecutivo, que tienen que pasar por comisiones de salud, por ejemplo, mal elaborados, mal redactados los decretos que no cumplen con los requisitos que deben ser, errores en las fechas de esos decretos, en fin, le ha dado a la población en estos primeros días de su gestión, pues la sensación de que no está muy claro de cómo va el procedimiento, y lo mismo pues está pasando un poco en el Poder Legislativo con su fracción, que es una fracción pues minoritaria. Claro que sí, Rocío. Precisamente por eso le hacía la pregunta, porque si la incertidumbre está marcando eso, también la duda que existe de lo que veo en los medios de comunicación y en algunos editoriales que he podido revisar, es que la gente sabía quién era el presidente actual, la gente sabía que no tenía un equipo y entonces la explicación que uno se hace es, si así fue, entonces ¿por qué ganó? ¿Fue porque quisieron que no siguiera el contrincante o porque no había otras opciones? Bueno, es una serie de factores, ¿verdad? Interesantes. Por un lado, Rodrigo Chávez llega un poco construyendo una imagen de especie de outsider, que no lo es, como suele suceder en la creación de este tipo de personajes en la política internacional. Llega con un discurso bastante demagógico, no podría decir que populista, porque realmente no hay una base popular ni hay un discurso que esté orientado demasiado a la construcción de un proyecto, ¿verdad? De carácter popular, pero sí con un discurso muy demagógico, este, tratando de romper con una serie de tradiciones, ¿verdad? Y esto se vuelve atractivo para un sector de la población. Debo decir que además atrae a una población que había venido siendo sistemáticamente en nuestro país, pues dejada de lado, ¿verdad? Entonces la ruralidad, una población, digamos, precarizada, una población con baja escolaridad, ¿verdad? Se siente movida y, por supuesto, que al llegar a segunda ronda con tal vez el representante más fuerte de esa tradición partidaria, ¿verdad? Que hay un sector muy grande de la población que rechaza, con antecedentes de corrupción, con una ola con una sombra más bien de corrupción, ¿verdad? De cuestionamientos, que es Figueres, que además es hijo de un caudillo, ¿verdad? Es toda la tradición consumada, ¿verdad? En su persona, pues hizo que efectivamente entre uno y otro la población terminara inclinándose a apoyar, tal vez no todo lo masiva que decían originalmente las encuestas, pero sí se inclinan a apoyarle a él, ¿verdad? Es una figura efectivamente que llega sin el apoyo suficiente en términos de los instrumentos que requiere para poder gobernar. Por ejemplo, llega con muy pocos diputados, con una fracción
tan pequeña como la del gobierno anterior, y esto sugiere que nuevamente serán los grandes poderes económicos los que a través de otros partidos terminen gobernando, porque no, realmente no hay mucha posibilidad. Si bien él no es que representa nuevos sectores, realmente lo que se prevé es que estos sean esos poderes fácticos, esos poderes económicos, sean los que finalmente tomen las decisiones, tienen los votos y sean los que gobiernan. Ya, y precisamente sobre eso, si esos son los poderes que gobiernan realmente, como pasa en otros países, ¿de qué manera eso se está expresando en la conformación, por ejemplo, del gabinete? Porque ahí, de lo que se conoce, y digo que en América Latina no se conoce mucho, pero para entendernos, hay figuras que no necesariamente corresponden a una propuesta política, a un partido político, es decir, una estructura orgánica, que uno puede identificar por qué ideas, por qué ideología, por qué doctrinas o filosofías se manejan. ¿Cómo entonces podríamos calificar o identificar al gabinete conformado en estos días? Bueno, lo que se ha ido conformando tiene más bien algunos rasgos en común. Podríamos decir que ha ido tratando de incorporar en su gabinete figuras claramente neoliberales, por ejemplo. Ese es un factor que podríamos encontrar casi en todas las personas que han sido llamadas. Hay mucho tecnócrata, diríamos, o sea que no es tanto la caracterización pues de un proyecto efectivamente, sino una manera de entender la cosa pública, ¿verdad? Personas que se rigen por criterios de eficacia, eficiencia, no hay una discusión de proyecto país de fondo. Es preocupante, efectivamente, ha echado mano incluso de figuras que provienen de fuerzas políticas que el pueblo rechazó en este proceso electoral y que prácticamente desaparecieron, que no lograron elegir, ¿verdad? Entonces, desde la figura del Ministerio de la Presidencia hasta las personas que están siendo llamadas para juntas directivas de instituciones públicas, se está llenando, digamos, de figuras de muy bajo perfil en muchos casos, o personas que incluso estuvieron en el gobierno anterior, tal y como es el caso de él, a pesar de que su campaña fue construida sobre la base de rechazar todo lo que se hizo o el estado de cosas en las que nos deja el gobierno anterior. Entonces, podríamos decir que esta estrategia de convocar a gente de otras fuerzas políticas, pues ha sido utilizado en otros momentos. Sin embargo, no ha sido acompañado en este caso por un discurso. Por ejemplo, el gobierno anterior construyó un discurso de unidad nacional. Entonces, había unas fuerzas que fueron convocadas, a las que se les planteó un plan, una agenda, unos puntos, digamos, neurálgicos en términos de economía, de cultura, de sociedad, de institucionalidad pública, y en este caso no ha habido, digamos, ese discurso. No hay un discurso de unidad nacional, sino que está buscando figuras, incluso lo ha dicho públicamente, que le ha costado conformar su gobierno porque las figuras que él hubiera deseado, que él quería o que le parecían más calificadas, pues no van a ir a trabajar por los salarios que da el gobierno de Costa Rica a sus ministerios. Ya, y para cerrar entonces esta primera parte, Rocío, si bien es cierto que todo lo que estamos hablando da cuenta de este grado de incertidumbre o de una poca expectativa, también el discurso de posesión generó algunas dudas, porque si bien estaba, lo voy a decir yo, con algunos lugares comunes, en la práctica no se evidenció un programa concreto y urgente e inmediato a corto plazo para atender las necesidades incluso del debate público que hubo en Costa Rica en la campaña electoral, es decir, la pospandemia, la pobreza, todos esos elementos que confluyen en un solo factor, es decir, no estamos en el mejor momento para decir que Costa Rica asuma retos y desafíos para superar la pospandemia y sobre todo para asegurar en alguna medida un mínimo grado de bienestar. Así es una de las cosas preocupantes que han señalado todas las fuerzas políticas, es la falta de propuesta concreta, ¿no? Parecería que le toma casi que por sorpresa, digamos, asumir el cargo. Esto se ha mostrado en incluso la situación en la que en este momento el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa dentro del Poder Legislativo, es el que convoca a los distintos proyectos y realmente no ha habido, digamos, una serie de prioridades claras. Por ejemplo, se habla de reactivación económica, pero no se dice cuál es la estrategia, cuál es el conjunto de pasos a través del cual se quiere generar esa reactivación económica. Se habla
efectivamente devolver al estado de bienestar de la población, pero tampoco se apunta en esa dirección, más bien pareciera que se sigue apuntando en la dirección que nos llevó al estado actual de cosas, ¿no? Entonces, en la dirección de desmantelar las instituciones públicas que han brindado los servicios públicos a la mayoría de la población. Hay una serie de trabas que se han sido identificadas, que él mismo ha aceptado, por ejemplo, la regla fiscal tan rígida que se aprobó en Costa Rica y que es cómplice, digamos, de muchas de las cosas que están pasando. Sin embargo, él no propone algo concreto en función de la transformación necesaria, urgente de esa regla fiscal. Y entonces sí, la sensación que nos deja es que el discurso de cambio, el discurso de renovación, el discurso de separarse de lo que ha estado sucediendo y comerse la bronca, dice él un poco, es la frase, el eslogan, pues no aparece en ningún lado en este momento. Todavía no ha hecho ninguna propuesta de ruptura ni que tampoco vaya a realmente enfrentar a los poderes económicos que se han venido beneficiando de la crisis que se ha gestado en Costa Rica. Claro que sí, Rocío. Hagamos una pausa para volver sobre lo que implica ya el ejercicio propio del gobierno, las medidas que se debe asumir y un elemento que es muy importante, no solamente a lo interno, sino la política exterior en medio de una geopolítica latinoamericana que se está reconfigurando en este momento con lo que algunos llaman un nuevo ciclo progresista. De eso también queremos hablar con Rocío Alfaro Morina desde Costa Rica a propósito de la posesión del nuevo mandatario, del flamante mandatario Rodrigo Chávez. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando desde San José, Costa Rica, con Rocío Alfaro Molina a propósito del nuevo mandato que tiene ese país con el presidente Rodrigo Chávez. Rocío, un elemento clave que se ha mencionado y también lo comentábamos al principio es que él no tiene una mayoría, no tiene un grupo, un bloque legislativo que lo acompañe en sus propuestas. Esto en la práctica, como pasa en otros países y también ha pasado en Costa Rica, constituiría un bloqueo político y por lo tanto se puede avisorar que no la tendrá fácil para incluso las mínimas leyes que dijo que iba a mandar al Congreso. Pues sí, relativamente. Vamos a ver, el asunto es que él no se ha logrado diferenciar suficientemente pues de las políticas, del perfil ideológico que tienen otros partidos, ¿no? El Parlamento costarricense quedó bastante polarizado, ¿verdad? Una derecha que se radicalizó, una izquierda que logró fortalecerse un poco más y expresarse. Sin embargo, no tienen la iniciativa, son otros partidos de derecha los que están dando el golpe en la mesa, son los que conformaron una mayoría a la que tuvo que sumarse el partido de gobierno aceptando la agenda que proponía este otro conjunto de partidos políticos. Y bueno, eso efectivamente lo ha dejado en una posición pues bastante vulnerable. Habría que añadir que no solamente es un problema de la cantidad de diputaciones que en este momento tiene, sino también la calidad de esas diputaciones. O sea, hay mucha inexperiencia, hay personas que todavía como que no se logran colocar en la posición de asumir, digamos, las diputaciones, las iniciativas que deben de gestar y pues algo que es evidente es que realmente su partido no existe como tal, no hay una estructura, no hay un respaldo, un equipo, ¿verdad?, de personas pensantes que promuevan un planteamiento. Y efectivamente, pues ahora lo que nos estamos encontrando es que pues no la tiene fácil si quisiera hacer algo novedoso. Realmente lo que nosotros vemos es que se va a plegar, tal y como sucedió con el gobierno anterior, a las fuerzas pues económicamente ahí representadas, ¿verdad? Las fuerzas más tradicionales, que sin pagar el costo político van a seguir gobernando, mientras la cara pues la pone él. Parecería que esa es la única opción, que es la misma opción que tuvo Carlos Alvarado en el gobierno pasado, y renunciar un poco a este discurso del cambio, pues finalmente será
parecería que es un poco más de lo mismo que ha sucedido Claro, antes. porque además ya la palabra cambio parece que se agotó en el relato político de muchos políticos y también de muchos candidatos y ahora también de presidentes, porque cuando llegan siguen haciendo más de lo mismo. Y ahí cabe una pregunta, ¿hasta dónde el presidente flamante de Costa Rica tiene el carisma, por ejemplo, para instalarse en el plano centroamericano en primer lugar, como un líder, como una personalidad, como un estadista que pueda incluso estimular mejores procesos de integración, primero digo centroamericano, tomando en cuenta que es una zona bastante complicada en estos momentos y que también tienen a Costa Rica como un referente, digo yo, de estabilidad, de institucionalidad? Bueno, es tal vez un poco difícil, digamos, ese carisma que él ha tratado de generar, esa figura que él ha tratado de generar, tiene más bien particularidades muy propias, digamos, muy de adentro, digamos, del país. Le habla, digamos, con un estilo que pues tal vez es incluso leído o aceptado dentro de la población nacional por un sector de educación bastante baja, por una ruralidad, digamos, se ha abanderado, incluso se ha dejado mimetizar y ha simpatizado con grupos anticiencia, ¿verdad? Es un poco un discurso, digamos, con pocas posibilidades de crecer, ¿verdad? De expandirse. Y en cuanto a lo centroamericano, pues efectivamente, si por la víspera se saca el día, pues el mismo traspaso de poderes fue bastante deslucido en cuanto a la presencia de figuras internacionales. No logró, digamos, enganchar o generar un interés importante, ¿verdad? Pues hubo representación, por supuesto, como se acostumbra en la diplomacia, pero, digamos, grandes figuras de la política latinoamericana, de la política centroamericana, no se hicieron presentes. Incluso a pesar de que Andrés Manuel López Obrador estaba en una gira por la región centroamericana, ni siquiera estuvo en su agenda incorporar a Costa Rica como uno de los países a ser visitados. Y entonces parecería también en el discurso que no es central en la política costarricense y en lo que él quisiera desarrollar, pues establecer o restablecer o fortalecer los lazos con el resto de Centroamérica, a pesar de que nuestra economía, pues, tiene una cuota muy importante de exportación, importación con el resto de Centroamérica. Las relaciones no solo se han ido entibiando, se han enfriado muchísimo. Y bueno, hay que decirlo también que Costa Rica, pues, siempre se ha fomentado el discurso de la excepcionalidad, ¿verdad? De la absoluta originalidad del país, casi que de la desvinculación con el resto de la región mesoamericana y no hay pues visos suficientes para suponer que él vaya a tratar de generar algo distinto respecto de ese discurso. Ya, y me cabe la pregunta entonces, no he visto, quizás puede ser que por falta de información, el pronunciamiento del gobierno costarricense con respecto a la Cumbre de las Américas, que como ya se avisora, no será ni cumbre ni será de las Américas, tomando en cuenta que hay grandes exclusiones y también ausencias como las ya planteadas por el propio Manuel López Obrador. Costa Rica frente a eso, ¿qué ha dicho? Pues sí, efectivamente hay un silencio bastante importante al respecto de la política internacional. Si pensamos un poco el criterio que se ha sostenido en los últimos gobiernos, pues Costa Rica se alineará con un perfil bajo, pero se alineará hacia la derecha y participará de este tipo de eventos en el nombre de la democracia más antigua de América y un poco ese discurso, ¿verdad? Un discurso de buenos vecinos, sin profundizar realmente en las razones por las cuales se dan este tipo de conflictos. Hay que ver que, por ejemplo, con el gobierno anterior, Costa Rica se alineó como nunca realmente en política exterior, digamos, dejó de lado incluso las buenas formas, ¿verdad? Y se integró con lo más rancio de la derecha internacional, de la derecha convocada, ¿verdad? Por figuras como Vargas Llosa o figuras, incluso los golpistas, ¿verdad? Fueron aplaudidos. Debo decir que este señor, aunque ha dicho, por ejemplo, que va a renovar o va a tratar de mejorar las relaciones diplomáticas con otros países con los que se han empeorado sistemáticamente las relaciones, pues también invita, por ejemplo, a la representante de Guaidó, o sea que yo creo que en ningún otro país la recuerdan, le invita como representante de Venezuela al traspaso de poderes. Es una cosa, un acto, ¿verdad? Como de desubicación
Entonces, pues no extrañaría que con un perfil bajo Costa Rica se incorpore a todos estos espacios que se convocan, ya sabemos con qué intenciones, pues como para no quedar ausente, pero tampoco llevar como una voz cantante en ninguno de estos temas. Claro, y entonces eso va a plantear una disyuntiva, diría yo, o se integra América Latina con una agenda más abierta en función de esta nueva ola progresista, de este nuevo ciclo progresista con gobiernos y mandatarios de la izquierda, o por otro lado se somete a la agenda estadounidense y por lo tanto queda aislado de América Latina. Digo esto porque, por ejemplo, en el caso del CELAC, la disputa que hay es que de qué manera América Latina se convierte efectivamente en un bloque regional que pueda también tener una voz cantante en la geopolítica global. Sí, nada apunta a que Costa Rica vaya a tener en política internacional un giro hacia la izquierda. Además, pues la base social y el discurso que ha levantado Rodrigo Chávez para ubicarse en el lugar donde está es más bien de separarse de cualquier incluso viso de progresismo, debemos de decirlo así. O sea, no solamente en lo económico, es que también en lo cultural, digamos, ha levantado las banderas de una derecha bastante extrema y no parecería posible, a pesar de que sí se ha dicho que se quiere restablecer las relaciones con todos los países que se han abandonado, que el tema aquí prioritario es pues las buenas relaciones comerciales, que tiene que ver también con la reactivación nuestra. No habría, digamos, un discurso fuerte, incluso no parecería que fuera parte de la agenda sustantiva, digamos, el mirar hacia afuera para tratar de buscar las redes necesarias, los contactos necesarios para salir un poco de la situación actual en la que estamos, que es también bastante, pues, diferente de lo que ha sido la historia de Costa Rica. Ha sido como un acelerado proceso, ¿verdad?, de desmantelamiento de la propia institucionalidad democrática del país y esto pues no le está necesariamente vinculando a ninguna otra agenda claramente distintiva en cuanto a política internacional, como parecería quieren tener un gato pardo, ¿verdad? Un pasar desapercibidos. Parecería que en este momento que es lo que realmente se está apostando. El señor pues tiene una serie de contactos en instituciones internacionales porque viene de trabajar pues en ese perfil, ¿verdad? Instituciones económicas, vinculación con países, digamos, con los que realmente no tenemos una agenda económica ni una agenda política y como que por ahí es donde tiene más posibilidades de crecer. Sin embargo, esto pues no parecería que nos vaya a ubicar en esa eh, alternativa, digamos, entre posicionarse fuertemente con una agenda radicalmente pro-estadounidense, pro-imperial, digamos, guerrerista, ni tampoco con una alternativa latinoamericana. Realmente todavía no tenemos, es un poco lo que está sucediendo en todo, ¿no? No hay una ubicación clara en términos de las medidas ejecutivas que se quieren instalar hacia adentro de la población, hacia adentro de las instituciones, no hay claridad tampoco en el poder legislativo. Es un momento de muchísima incertidumbre donde la población en este momento pues no sabemos realmente ¿Para dónde pues va? hacia dónde se va a disparar. Claro que sí. Muchísimas gracias, Rocío. Efectivamente estaremos pendientes de esto porque, bueno, son pocos días, pero ya hay algunas pistas, hay algunos indicios de cómo será el gobierno del flamante mandatario costarricense. Mando un abrazo, Rocío, que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Rocío Alfaro Molina a propósito de la posesión, de la instalación y de los primeros días del mandato de Rodrigo Chávez en ese país, en Costa Rica, da cuenta de efectivamente una seria incertidumbre. Pero esperemos que pase el tiempo y evaluemos con más profundidad todo esto. Nos despedimos. Cuídense mucho. Chao, chao.